Damos inicio a la retroalimentación y el desarrollo de la guía número 10 de cuarto medio. El tema es la globalización. El objetivo es identificar las principales características de la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Acá les comento que la globalización, tal como es un proceso histórico que puede haber estado, surgió en el pasado, hasta el día de hoy está vigente y en constantemente crecimiento y evolución, porque hay movimientos que están a favor y están en contra. Pero eso lo vamos a ir detallando un poco más adelante en otras clases. Tienen que también tener claro que esto está presente en todas nuestras dimensiones y es por eso que se nombra el aspecto económico, político, tecnológico, social y cultural. Pero el principal agente, por decirlo así, como más importante dentro de estas, es el económico, el tecnológico y el cultural. Y en el económico van a ver también las relaciones que van a tener los países y las dependencias que se van a generar. En este sentido, como dice acá, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. ¿Qué significa esto? Que como estamos tan conectados, gracias a las tecnologías, al uso del Internet, podemos de cierta forma tener conocimiento de lo que ocurre en cualquier parte del mundo de forma inmediata. Compartimos tipos de ideas, pensamientos, a través de las manifestaciones, por ejemplo, tendencias de música, aspectos políticos similares con otros países, tratados, acuerdos, etcétera. Por ende, es una aldea como que si fuera solamente, por decirlo así, a ver, ¿cómo lo planteo de forma más clara? De que estamos todos siendo parte de algo, como compartiendo una cultura general, siendo que pese a ello, que cada país tiene su propia cultura, el concepto de aldea global hace que sea más homogéneo, que sea más compartido por todos. A eso quería apuntar. Ya. En lo económico es el aumento del flujo de capitales y de la actividad comercial. Van a ver, y también lo vamos a explicar mucho más adelante en algunas otras diapositivas, en cómo va a participar los países referente al aspecto económico a través de los tratados bilaterales, a la participación con bloques económicos y la actividad comercial que va a estar presente en nuestro día a día constantemente. Y yo creo que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las mismas publicidades de las redes que ustedes utilizan como YouTube, Instagram, por ejemplo, Twitter, que van apareciendo anuncios de temas de compra y venta referente a ciertos tipos de aplicaciones, no sé, como la más conocida AliExpress, pero son temas que vamos a ir especificando un poco más adelante. En lo social tiene un impacto y efectos en las culturas locales, porque tiende a homogeneizar hacia una cultura global. Se pierde la cultura local y se empieza a compartir culturas internacionales. Es, por ejemplo, acá referente a lo que fueron las tribus urbanas o las mismas tendencias a través de lo que son los grupos de música, no sé, como el K-pop, que es netamente coreano, pero esto se ha masificado y está presente en gran parte del mundo, por decirlo así, que puede ser un ejemplo bastante claro referente a ello. Ya, los avances científicos y tecnológicos que derivan de ella han posibilitado una mayor conexión mundial en tiempo real. Bueno, esto se explica por sí solo, de que la tecnología hoy en día cumple un rol fundamental referente a este proceso de globalización. Y sobre todo con el tema de lo que es el conocimiento de la inmediatez. Lo que no fue así en el pasado, que las noticias se demoraban días, meses, años, y todo a través de cartas o de los viajes de las mismas personas. Todo esto ha ido cambiando y evolucionando, haciendo que la sociedad sea cada vez más rápida. Es una interdependencia económica, social, política y cultural que enfrenta el mundo actual, sustentada por nuevas tecnologías. Interdependencia económica, sumamente importante. ¿Qué significa esto? Como los países van a estar tan conectados unos con otros, esto va a hacer o va a provocar que ante cualquier situación de crisis, por ejemplo, ocurra un efecto dominó. Pero eso también lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en este caso ustedes también podrán tener como idea con lo que fue la crisis de 1929, en donde esto ocurre en Estados Unidos, pero el país más afectado, ¿cuál fue? Chile. Las principales características de la globalización está fomentada por los avances tecnológicos tales como el Internet, comunicación satelital, robótica, entre otros. Bueno, esto se explica por sí solo. Es un sistema de interconexión de distintos ámbitos, principalmente económicos y culturales. Y en esto tiene que ver el tema del uso de las aplicaciones, el tema de la compra y venta también de las mismas aplicaciones, de cómo van apareciendo en nuestro día a día constantemente ante cualquier tipo de medios de comunicación que podamos tener presentes.
y lo cultural también se va a ver manifestado y potenciado a través del uso de las tecnologías. Esta es una sociedad del conocimiento, de la inmediatez, de las comunicaciones y la difusión del modelo cultural occidental. Bueno, esto también se explica por sí solo. Es un sistema que ha generado una interdependencia entre las naciones y regiones del planeta. Es lo que les comenté referente si un país tiene o presenta una crisis, esta va a repercutir con todos los países que tenga tratados o acuerdos bilaterales. Aumento del comercio internacional fomento de la circulación de capital financiero entre distintos puntos del planeta, esto a través de los bloques económicos, regulada por instituciones supranacionales que norma por medios de tratados internacionales las conductas de una sociedad globalizada, tales como la ONU, la OMC y otras instancias como las ONG. La liberación de la economía. El origen de lo que es el proceso de globalización principalmente va a ocurrir al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza el proceso de Guerra Fría, el periodo de Guerra Fría más bien, a través de los dos bloques antagónicos, el capitalismo potenciado por Estados Unidos y el socialismo potenciado por la Unión Soviética, en donde van a tratar de imponer sus modelos y sus zonas de intervención. Acá dice, en la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas se aconsejó abandonar el proteccionismo y facilitar el libre intercambio comercial. Tienen que recordar que como Chile es el más perjudicado por lo que fue la crisis del 29, entra a un modelo de proteccionismo, en donde tuvo que industrializarse y se implementó el modelo ICI, el cual fracasó y a mediados de los años 50 tuvo que volver a abrir las puertas a la economía internacional para poder salir del hoyo en que se estaba metiendo en ese entonces. Creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y acá hay algo sumamente importante, el establecimiento del dólar como principal divisa internacional, que hasta el día de hoy perdura, y el dólar cumple un rol fundamental a través de los intercambios monetarios a nivel mundial. Pero ojo, también han aparecido otros tipos de monedas en los mismos bloques que se van a manifestar y los vamos a especificar en una expresión más adelante, pero para darles un adelanto, lo que va a ser, por ejemplo, la Unión Europea, que no utiliza el dólar como tal, pero sí utiliza el euro como divisa. Ya, el proceso de liberación de la economía va a partir con lo que son los acuerdos bilaterales entre dos países y los acuerdos multilaterales entre varios países o con la totalidad de los países que son parte de las Naciones Unidas. Ya, la internalización del capital se refleja en empresas transnacionales o multinacionales. ¿Qué significa esto? Son las grandes empresas, las grandes marcas, que poseen marcas reconocidas a nivel mundial. Ellas han deslocalizado y fragmentado su producción. Esto ha llevado a una internalización de sus capitales. Estas grandes empresas han decidido colocar plantas de producción en distintos lugares del mundo con el fin de abaratar sus costos y aumentar los volúmenes de producción. Como por ejemplo, es como, no sé, Sony quiera crear un computador, pero no crea un computador solamente en un lugar, por ejemplo. No crea todo esto, no sé, por decirlo así, en China, sino que cada parte del computador está hecha en diferentes partes del mundo. Y así abarata costos. ¿Cómo se llama? También dice, se deslocalizan, no se van a encontrar solamente en un lugar, sino que van a estar en diferentes partes del mundo. Y esto, como se van a ir creando las partes del computador en diferentes partes, hace que sea mucho más barato el producto. Por ende, después recoge todas estas partes, las lleva a China, por ejemplo, y arman el computador y lo venden mucho más caro. Es una forma de cómo se ve visto la internalización del capital. Factores para la deslocalización y fragmentación de la producción. ¿Cuáles son los factores? Primer punto, abaratamiento de costos en los transportes o mano de obra. Disminución de aranceles, integración económica y tratados de libre comercio. Eso es sumamente clave. Como van a haber tratados de libre comercio entre países y bloques económicos, van a hacer que los costos de transporte sean más bajos, la mano de obra que va a presentarse en esos países también van a estar dispuestas a trabajar por tener oferta de trabajo, en este caso un salario. Va a haber una disminución de aranceles, de intereses, por ejemplo, porque los tratados van a permitir eso y va a hacer que el producto sea mucho más barato el parte por parte y después el producto final sea mucho más caro, que eso aumenta la ganancia. Avances de tecnologías que permiten separar geográficamente tareas y servicios como las comunicaciones. Esos son los factores. Y distintas formas que producen movimientos de capitales. Internalización del capital financiero. ¿Cómo son las formas de que se producen los movimientos de dinero?
Una es el pago de importaciones de bienes, materias primas y servicios. Esto se ve directamente relacionado entre países. Inversiones extranjeras directas en actividades económicas, industria, comercio, construcción. Es cuando aparecen las empresas extranjeras y ponen, no sé, empresas, fábricas, compañías. Y esto obviamente es para un sector privado, pero también va a fomentar el sector público referente al aumento del trabajo. Inversiones en la banca en naciones que ofrecen altos índices de rentabilidad por su estabilidad monetaria o facilidad para la especulación financiera. ¿Qué ventajas tiene Chile para insertarse en el mundo global? Ya, la primera ventaja es que Chile posee una estable clase política. Sé que Chile no tiene una estable clase política, pero fíjense lo que dice acá. Esta clase política que tiene Chile va a minimizar los problemas reales del país, no le va a mostrar los problemas que nosotros sufrimos en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra sociedad al mundo, sino que va a esconder esa problemática y va a mostrar una gobernabilidad, una estabilidad a los ojos del mundo. Esto va a permitir que el capital financiero o el extranjero quiera invertir en nuestro país. Tiene un sostenido crecimiento económico. Eso sí se puede ver reflejado en que tenemos una economía, entre comillas, estable, y eso hace también que llegue tanto extranjero buscando mejorar su calidad de vida. Es considerado el país de menor riesgo para la inversión de Latinoamérica. Ojo, y es por eso también, bueno, como estaba recién comentando, que aparecen tantos extranjeros y también de cierta forma Chile, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, va a presentar una gran cantidad de tratados internacionales, tanto como con bloques como con países, e incluso somos el país que tiene mayor cantidad de tratados en este entonces. Posee una economía sólida basada en la exportación de materias primas. Esa es una problemática. Chile todavía vive de la exportación de materias primas y no aprende que estas pueden sufrir algún percance y la economía nacional se va a ir a pique. Por ejemplo, lo que fue en el pasado con lo que fue el salitre. Exportábamos grandes cantidades de salitre, ganábamos mucho dinero como país, aunque esto se iba a una élite, a una clase política y no al país como tal, pero eso, bueno, son detalles. ¿Y qué va a pasar con esto? Los alemanes van a crear el salitre sintético y la economía nacional se va a caer, en este caso. Nosotros hoy día somos fuertes en minería, en los productos agropecuarios, silvoagropecuario, en lo que es la pesca, en lo que es la agricultura. Por ejemplo, nosotros le vendemos frutas, verduras a los asiáticos y ellos nos proporcionan a nosotros tecnologías. Ojo con eso, que es un punto sumamente importante. Sigamos. Y un ejemplo claro, como lo dice acá, dice, nosotros vendemos productos o materias primas, las cuales son adquiridas por los grandes países industriales, tal como le estaba comentando, para su refinación y luego nuevamente son importadas disculpen, quiero ver si dice eso, para nuestro país a un costo mayor para su uso nacional. Por ejemplo, nosotros vendemos el cobre en bruto y lo compramos refinado mucho más caro. Somos unos genios, pero bueno, Chile no aprende. Y por último, Chile se caracteriza por contar con una posición importante frente al Océano Pacífico. Entonces el Océano Pacífico para nosotros es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos conecta con importantes mercados mundiales, sobre todo con el mercado asiático y norteamericano también. Ya. Chile, sus tratados y acuerdos comerciales. No los voy a leer, pero van a ver la gran cantidad de países con los cuales tenemos tratados bilaterales en este caso y de libre comercio. Tenemos acuerdos de asociación económica, acuerdos de libre comercio, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Y Chile también está con organismos multilaterales, en donde participan muchos países a la vez. Encontramos la APEC, que es el Foro de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la WWTG, Grupo Mundial del Comercio del Vino. Ya. La interdependencia económica entre naciones y regiones. Las nuevas tecnologías hacen que la comunicación y la economía funcionen en tiempo real, eso se entiende por sí solo y ya fue explicado. La interdependencia vuelve más vulnerables a las economías ante cualquier desestabilización o crisis regional o mundial, las que repercuten como un efecto dominó al resto de los países. Y esto también lo expliqué hace un ratito atrás, creo que me había adelantado.
Y la idea de penetrar mercados internacionales libremente se refleja en el gran número de acuerdos económicos alrededor del mundo. Esto se podrá observar en la siguiente diapositiva. Organismos multilaterales encontramos la P, la TPA, el Pacto Andino, el Mercosur, la NAFTA, la CE, la INAES, la NAES y el APEC nuevamente, que es la que conecta al Océano Pacífico. Esto también lo voy a detallar en unas diapositivas, no, en unas clases más adelante, y es por eso que lo estoy pasando un poco más rápido. ¿Y qué sucede cuando la economía global entra en crisis? Cae la clasificación de la deuda de Estados Unidos, el gobierno norteamericano incrementa el techo de su deuda para cubrir sus gastos corrientes. Por ejemplo, la crisis financiera del año 2008 tuvo grandes repercusiones y se disparó el desempleo en Europa como en Estados Unidos. Ahí se ve claramente lo que fue el efecto dominó. ¿Y qué va a provocar esto como consecuencia? Va a emerger fuertemente el mercado chino y la India. Cae la competitividad de los países industrializados. Y bueno, eso ha sido la clase de retroalimentación y ahora vamos a dar inicio al desarrollo de la guía número 10. Damos inicio al desarrollo de la guía número 10, cuarto medio, globalización. Jóvenes, como toda guía, hay contenido, la idea es que ustedes puedan destacar, tal como les he comentado antes, no destaquen o no rayen toda la hoja, sino que solamente lo importante. Y lo más fundamental de esto es que ustedes al costado de cada párrafo, a través de una palabra, una frase o una oración, pueda escribir en qué consiste ese párrafo o qué es lo importante de ese párrafo. Así cuando usted pueda estudiar o repasar, sabe dónde encontrar la información de forma directa. Damos inicio. ¿Qué es la globalización? Esto ya fue explicado brevemente anteriormente en el desarrollo del contenido. Después dice cuáles son las características de la globalización, lo cual también fue trabajado en el video pasado. ¿Qué es la liberación de la economía? También se habló de esto. La internalización del capital también se explicó en qué consistía, lo que era la deslocalización, la fragmentación de la economía en este caso. Los factores de la deslocalización y fragmentación de la producción también fueron escritos y también fueron explicados en este caso. Y acá hay una pregunta que dice, qué ventajas tendrá para una empresa realizar este tipo de deslocalización y fragmentación de su producción? Jóvenes, es cosa que ustedes vuelvan atrás referente al video o recuerdan y, por ejemplo, darle alguna pista, el abaratamiento de qué, eso estaría para usted, así que ahí está la pista principal para el desarrollo de esa pregunta. Interdependencia económica entre naciones y regiones. Y después viene la parte interesante, la actividad. Ítem número 1. Busca la definición para los siguientes conceptos y completa los recuadros con letra clara y legible. Conceptos. ¿Qué es un acuerdo bilateral? ¿Qué es un acuerdo multilateral? ¿Qué son las transnacionales o las multinacionales? ¿Qué es la deslocalización de la producción? ¿Y qué es la fragmentación de la producción? Y el ítem número 2 son preguntas de desarrollo. Solamente 3 preguntas. 1. Crea tu propia definición de globalización. 2. Nombra 2 características de la globalización y explica en qué consisten. Y 3. Nombra y explica 2 ventajas que tiene Chile de insertarse en una economía globalizada. Eso es todo. Es una guía bastante sencilla. Lo importante es que ustedes puedan subrayar, identificar las ideas principales y completar esta parte. Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar y les comento, la siguiente guía es bastante densa, es bastante contenido y es mucho más larga en este caso. ¿Por qué es más larga? Porque entramos de lleno con la unidad de globalización. Así que, por favor, realicen esta guía a conciencia y la siguiente necesito toda la concentración y toda la disposición por parte de ustedes. Así que nos estamos viendo en la siguiente retroalimentación.